nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4 y vamos a estar considerando en esta mañana los versículos 10 al 13 de este capítulo final de Filipenses, Filipenses capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 10 al 13 y este mensaje se titula Satisfecho con mi situación económica. Satisfecho con mi situación económica. En los últimos tiempos una expresión se ha ido escuchando más y generalizando poco a poco en el mundo en general, y es esta: cultura financiera. Cultura financiera. Probablemente no es la primera vez que escuchas esta expresión. Hay prácticamente unanimidad en que la cultura financiera es fundamental en la vida de cualquier persona. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa entender cómo funciona el dinero y cómo usarlo de manera inteligente, con el propósito de que tu futuro financiero sea más seguro y brillante. Y la cultura financiera va desde entender lo que es un tipo de interés, a comprender cómo funciona una hipoteca, hasta temas relacionados con el uso diario del dinero y las inversiones. Y la cultura financiera en España, tristemente, no es de las más brillantes en nuestro contexto mundial, por decirlo de alguna manera. Es difícil medir la cultura financiera de un país, pero un estudio representativo lo realizó la agencia de rating Standard & Poor's en colaboración con el Banco Mundial y no nos deja muy bien parados precisamente en nuestro país. Los países de nuestro entorno los encabeza Dinamarca, donde hay una cultura financiera que alcanza a casi 3/4 partes de la población, también Noruega, Suecia. El 66% de los alemanes tienen esta cultura financiera, 57% de los británicos, 52% de los franceses y los españoles casi llegamos al 50%. 49%, uno de los países más bajos con cultura financiera en la Unión Europea. Sin lugar a dudas, la cultura financiera es importante porque aplica a muchas áreas de la vida cotidiana, nos demos cuenta o no. Sin embargo, hay algo más importante aún, que a la gente le importa mucho más y que la Biblia habla al respecto. Y es la satisfacción económica. La satisfacción económica. Aquí ya no estamos hablando de agencias de rating, no estamos hablando de vocablos de economía y finanzas, sino que estamos hablando de un tema que afecta directamente al corazón de cada persona. La satisfacción económica. Y es de lo que habla este pasaje en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje que acabamos de leer nos muestra un modelo para estar satisfechos con lo que el Señor nos da. Y estos versículos se encuentran en un contexto de mandatos relacionados, intercalados, que realmente no hablan ni más ni menos que de la piedad verdadera. Ahí en los versículos 4 al 9, el contexto inmediato, nos habla de la piedad verdadera se manifiesta por regocijarnos en el Señor siempre. Versículo 4. La piedad verdadera, la semejanza a Cristo en la práctica, se caracteriza por la benignidad. Versículo 5, en realidad, mejor dicho, no ser contencioso, sino que la gentileza sea por lo que nos caracterizamos. La piedad verdadera, versículos 6 y 7, se demuestra en la confianza en el Señor al no estar ansiosos por nada. La piedad verdadera no solo acaba ahí, sino que los versículos 8 y 9 nos hablan de que la piedad verdadera hace que pensemos lo mejor, entrenemos nuestra mente para tener un patrón de pensamiento que está centrado en todo lo verdadero,
todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, todo aquello que hay virtud o merece algún tipo de elogio. No solo pensar lo mejor, sino que en el versículo 9 nos muestra que una piedad en la vida de un creyente se ve en que también practica lo mejor. Es decir, ejercer la enseñanza recibida de la palabra en el poder del Espíritu, no en nuestras propias fuerzas, porque somos incapaces, para la gloria de Dios. Siempre en la Biblia el aprendizaje y la práctica van ligados ineludiblemente en la vida del cristiano. Y así solo cuando pensemos lo mejor, practicaremos lo mejor. Y lo mejor no es ni más ni menos que lo que Dios dice en la palabra, porque Él sabe mejor. Ahora, a continuación, en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, habla de otro tema que está ligado directamente con una verdadera piedad. Una piedad ejemplificada en un creyente maduro como Pablo. Y este pasaje trata el asunto de la satisfacción económica, que es un termómetro bastante preciso de nuestro estado espiritual de dentro a afuera. Así, en este pasaje vamos a ver concretamente 3 actitudes a cultivar para cosechar satisfacción económica. 3 actitudes a cultivar para cosechar satisfacción económica. Este es un tema de actitud. Y según cultivemos estas 3 actitudes que delinea este pasaje, vamos a cosechar satisfacción económica de dentro a afuera, independientemente de nuestras circunstancias, porque la satisfacción depende del corazón, no de nuestro bolsillo. La primera actitud que hemos de cultivar para estar satisfechos económicamente nos la muestra el versículo 10 y es esta: alegrarse por la provisión del Señor. Alegrarse por la provisión del Señor. Versículo 10, leámoslo de nuevo, dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. La satisfacción económica comienza con alegrarse por lo que el Señor ya está proveyendo. Y Pablo escribe estos versículos movido por el Espíritu Santo para dar gracias por la ofrenda recibida por los filipenses. Es por eso que comienza el versículo afirmando su alegría por la provisión del Señor por medio de los hermanos en Filipos, y le dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Pablo todavía no les había agradecido de manera explícita su ofrenda reciente a lo largo de esta epístola. Sí, había aludido al comienzo de la epístola a ella, y en el capítulo 1, versículos 3 al 5, cuando dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. ¿Por qué doy gracias al Señor también? Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y esa participación incluye la palabra que utiliza, su apoyo económico, participando aún en la distancia para que Pablo pudiera llevar a cabo su ministerio de predicar en el Evangelio por medio de los viajes misioneros. Aquí explícitamente muestra su gratitud en Filipenses 4:10, poniendo el énfasis no tanto en la ofrenda en sí, sino en lo que representa la ofrenda. Pablo enfatiza esto, fíjate en tu texto, que habían reavivado su cuidado para con él. Y es muy interesante porque utiliza un verbo que era común en la época para haber reavivado y que los receptores originales identificaban con el mundo botánico. Nosotros, por la brecha del idioma, pues no lo representa adecuadamente. Pero si fuéramos parte de los filipenses, esto es lo que hubiéramos entendido cuando nos hubieran dicho: habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. Es como florecer periódicamente. Es como una planta que puede ser que por un tiempo no florezca, pero no quiere decir que esté muerta, sino que vuelve a florecer periódicamente, normalmente, depende de la planta y del árbol, en la primavera.
mayoritariamente. Pablo lo utiliza así de forma metafórica para decir, afirmar, mira, vuestro cuidado para conmigo no ha muerto, ni os he dejado de importar, pero había pasado un tiempo desde que había germinado en forma de apoyo práctico y en este caso había vuelto a florecer enviándole una vez más una ofrenda de su parte. De esta manera, lo que representaba la ofrenda era más importante que el apoyo económico en sí y Pablo estaba agradecido por el cuidado de los hermanos para con él. Y así se alegra por la provisión del Señor a través de sus hermanos. Eso es lo que encabeza el versículo, eso es lo que está enfatizando. Fíjate que dice al principio, me alegré grandemente en el Señor. Me alegré grandemente en el Señor, no en la ofrenda, en el Señor. El gozo es recurrente en esta epístola. De hecho, somos llamados todos los creyentes a regocijarnos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Ese siempre incluye todo sin excepción, independientemente de que las circunstancias sean mejores o peores, el creyente siempre tiene motivos más que de sobra para regocijarnos en el Señor, el cual es la fuente verdadera e inagotable del gozo que satisface. Creceremos en el gozo en el Señor según profundicemos en nuestro conocimiento y devoción por Él. Y creceremos en nuestro gozo en el Señor según nos regocijemos en lo que Él se goza y conozcamos en lo que Él se goza y nosotros nos gocemos en lo mismo que Él se goza. ¿En qué se goza el Señor según vemos en esta epístola? Bueno, hay muchas alusiones al gozo, un gozo piadoso, y está ejemplificado por Pablo, según él imitaba a Cristo, como él afirma en Filipenses 3:17. Les llamaba a imitarle no solo a él y a los que le acompañaban, sino a los que les imitaban a ellos. ¿Bajo qué base? Bajo la base de 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En qué se gozaba Pablo siendo un imitador de Cristo y lo cual nosotros hemos de reflejar para tener un gozo verdadero? Fíjate, algunos ejemplos según hacemos un vistazo panorámico de la epístola. Filipenses 1:4. Pablo se gozaba en sus hermanos. Filipenses 1:25. Pablo se gozaba en el crecimiento espiritual de sus hermanos. Filipenses 1:12 al 14 y el 18. Pablo se gozaba en el progreso del evangelio, aun cuando había personas que pensaban causarle angustia en sus prisiones. Filipenses 2:2 y en el 4:2-3 dice lo mismo. Pablo se gozaba en la preservación de la unidad en la iglesia de Cristo. Filipenses 2:17 al 18. Pablo se gozaba en el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, aun si eso conllevaba sufrimiento. Filipenses 4:10, que estamos leyendo ahí, pero 1:5, incluso en el 4:15. Pablo se gozaba en que los hermanos participaran de manera práctica, apoyándole con las ofrendas para que el evangelio se propagase. En esto hay gozo verdadero, en el Señor y en lo que el Señor se goza. Y si te das cuenta, ninguna de estas alusiones al gozo tenía que ver en nada con Pablo, ni su situación personal. No, este gozo no es egocéntrico, es cristocéntrico y otrocéntrico. Es acerca de Dios y su pueblo, no acerca de mí. ¿Sabes cuál es uno de los principales motivos que previene el gozo en nuestra vida? Todos nosotros, que estamos excesivamente ensimismados, mirándonos el ombligo, continuamente. Cualquier cosita nos atribula. ¿Por qué? Porque estamos demasiado centrados en nosotros mismos y tenemos que levantar los ojos, de mirarnos a nosotros mismos, levantarlos al cielo, centrarnos más en Dios y su voluntad y menos en nosotros. Y sabes que la sociedad en la que vivimos estimula y promueve centrarse en uno mismo y cada vez más. Pero hemos de estar centrados en el Señor.
Para eso venimos a la iglesia también. Para recibir de su palabra y animarnos unos a otros a estar centrados en Él, más en Él y menos en nosotros, y gozarnos unos con otros y gozarnos en lo que el Señor está haciendo. Para mí, venir en esta mañana, estar aquí con vosotros es un motivo de gran gozo. ¿Por qué? No tanto por las amistades, que es de gozo, disfruto la compañía, ver a gente que conozco de muchos años, que está muy bien y me gozo en ello, pero eso puede ir y venir. No, el gozo verdadero es ver esta congregación crecer en el Señor, nuevas personas que se añaden a la congregación y ver cómo el Señor está prosperando la predicación de su palabra, y si en algo podemos colaborar, damos gloria a Dios por ello. Ese es el gozo que realmente es inagotable y que nunca va a fallar y al que somos llamados. Pablo no quiere que se malinterprete su gratitud, y así lo que más valoraba era su preocupación por él. Dice ahí en el versículo 10, en verdad antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. Los filipenses habían participado económicamente en el sostenimiento de Pablo y su ministerio desde el principio. Un poquito más adelante, en Filipenses 4, 15 al 16, fíjate lo que dice: vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, fíjate, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir ofrendas, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Habían sido reincidentes en un buen sentido de la palabra, ¿verdad? Continuamente se habían preocupado por él. Y ahí él decía, mira, si no me habéis apoyado en los últimos tiempos, no es porque no os preocupase. Estoy pensando lo mejor, estoy aplicando lo que os acabo de decir en el versículo 8, si no es porque os faltaba oportunidad. Así es, los filipenses le habían apoyado en su salida a ministrar, a establecer iglesias en Tesalónica y Berea, como nos muestra Hechos 17. Le habían apoyado en su ministerio en Atenas y Corinto, Hechos 17, ya entrando en Hechos 18. E incluso estos creyentes en Macedonia, que es donde estaba Filipos, habían participado sacrificada y generosamente de la ofrenda a los santos en Jerusalén, sin que se lo hubieran pedido, como 2 Corintios 8, versículos 1 y 2 afirma. Pero en este momento, por la razón que sea, había pasado un tiempo desde que habían enviado ofrendas. Pablo no quería que malinterpretasen sus palabras. Él decía, entiendo, hermanos, os habéis seguido preocupando por mí, seguís apoyando el ministerio, pero por la razón que sea, no ha habido oportunidad. No sabemos por qué los filipenses habían dejado de enviar ofrendas por un tiempo, porque el texto no lo dice, ni encontramos ninguna referencia en ningún otro pasaje de las Escrituras. Así que nos quedamos con lo que dice este pasaje y pensamos lo mejor, como Pablo pensaba lo mejor. No habían tenido oportunidad, fuese cual fuese el caso. Pero finalmente Pablo entendía, mis hermanos en Filipos son un medio que Dios utiliza para proveer para el apoyo de la extensión del Evangelio, al igual que yo, Pablo, soy un medio que Dios utiliza para la extensión del Evangelio, según Él me ha llamado a propagar la palabra, y juntos colaboramos, participamos juntos en el Evangelio, cada uno según el Señor nos da oportunidad, dones, capacidades y recursos. Su alegría estaba en Dios. Se alegró grandemente en el Señor. Ahora, la actitud que cultiva satisfacción económica es esta: alegrarnos por lo que el Señor ya ha provisto y tener un corazón agradecido por su sostén. Sin embargo, la queja alimenta la insatisfacción. Ineludiblemente. Quéjate mucho y estarás muy insatisfecho. Y la insatisfacción es voraz. Es imposible de saciar. Más y más y más queja, mayor insatisfacción, y no tiene techo. No tiene techo. Fijémonos, recordamos cómo Dios proveyó a su pueblo Israel cuando vagaba por el desierto durante 40 años. Lo recordamos, ¿verdad? Muchas veces sabemos las historias, pero no necesariamente reflexionamos sobre ellas en lo que el Señor está enseñando.
Bueno, vemos incluso en el Nuevo Testamento que nos dice que muchas de estas cosas pasaban al pueblo de Israel para nuestro ejemplo, para bien o para mal. Bueno, ¿cómo proveyó el Señor para el pueblo de Israel en el desierto? Por medio del maná, que como sabemos cada día llovía literalmente, caía del cielo junto con el rocío de la mañana. Y a pesar de la increíble, milagrosa provisión del Señor al pueblo de Israel, en medio del desierto, que si no hubiera sido por esa provisión hubieran perecido inevitablemente, en lugar de alegrarse, ¿qué hacían continuamente? Quejarse. Números capítulo 11 nos muestra un ejemplo de esta queja. En Números 11, versículos 4 y 6, esta queja ya es amarga. Fijémonos lo que dice el pasaje Números 11, 4 al 6. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, pero ahora se nos ha quitado el apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Queja amarga, deseo insaciable. Bueno, todos podemos entender que echarán de menos la carne. Bueno, a algunos le puede costar más que echarán de menos los puerros o los pepinos o las cebollas o los ajos. Da igual lo que te guste o no te guste. Perdieron de vista muchas cosas. Una, eran esclavos en Egipto. Se les había olvidado un pequeño detalle. Según se lee este pasaje, parece que estaban sentados ahí en un restaurante de lujo, a mantel puesto, con camareros, un buen vino, y estaban disfrutando ahí la vida y les mandó Dios al desierto. No, no, es que hay esclavos en Egipto. Uno. Y dos, Dios os libera, Dios os sostiene en el desierto y os estáis acordando y pensando que era mejor los tiempos en Egipto. Este es un buen ejemplo también de que tendemos a idealizar el pasado y tendemos a modificarlo para nuestro beneficio. Cuidado, es un pensamiento totalmente subjetivo. Oh, todo tiempo pasado fue mejor. ¿Realmente fue mejor? No necesariamente. Y aun si fue mejor, estamos satisfechos en lo que el Señor guía y permite hoy en día, porque esa es su voluntad buena, agradable y perfecta siempre. En lugar de agradecer y alegrarse, se quejaban y estaban insatisfechos. Y es fácil juzgar a los judíos, ¿verdad? No digo por los tiempos que corren, tristemente, por un creciente antisemitismo, sino digo como pueblo de Dios, según leemos las Escrituras, enseguida fácilmente reprochamos al pueblo de Israel su actitud en una especie de autojusticia, soberbia, orgullo. ¿Somos nosotros distintos? No somos distintos. El corazón es el mismo si no cultivamos la gratitud al Señor desde la palabra y su espíritu gobierna nuestras vidas. ¿Tienes un trabajo? Alégrate por el trabajo que tienes. No sé qué trabajo tiene cada uno aquí. ¿Tienes un trabajo? Alégrate por el trabajo. ¿Cuántos días te levantas por la mañana y tener que madrugar para ir al trabajo, meterte en tráfico o meterte en el metro o en el autobús repleto de gente y vas allí diciendo: gracias, Señor, porque voy al trabajo. Gracias porque voy aquí, no cabe un alfiler más en el metro. Gracias, Señor, porque tú provees por esto. ¿Cuántos días lo haces? ¿O sigues la corriente ahí quejándote: oh, te voy a madrugar o te voy al trabajo? Perdemos de vista, el Señor está proveyendo por ese trabajo. Si estás desempleado, tu trabajo es buscar trabajo. En lugar de trabajar 8 horas al día, tienes que buscar trabajo 8 horas al día al menos. Y gracias a Dios vivimos en un país en el que hay provisión en muchas ocasiones, aún para desempleados en distintas maneras. El Señor eso lo usa y aún en medio de esa situación podemos alegrarnos por la provisión del Señor mientras continuamos buscando trabajo para proveer. Si recibes una pensión de cualquier tipo, regocíjate en el Señor, porque Él es el que provee esa pensión por medio del
gobierno en este caso. Si tienes un negocio, regocíjate en el Señor, porque Él es el que te ha permitido establecer ese negocio y es el que está proveyendo por medio de Él. Si estás en el ministerio sirviendo al Señor, alégrate que el Señor te ha llamado a servirle a pleno tiempo y Él está proveyendo por medio de las ofrendas de los hermanos en la medida que Él cree conveniente en cada instante. Si has recibido una herencia, si has ganado algún tipo de premio o incentivo, alégrate en el Señor. Todo viene del Señor. Cualquier cosa buena que tenemos viene del Señor, sea material o inmaterial. Santiago 1:17 reafirma esta idea cuando dice: toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno que sucede en nuestra vida, todo sin excepción, es un regalo de Dios y merecido por su gracia. No es que nos lo hemos ganado, y Él nos lo da por su buena voluntad para proveer para nuestras vidas. Esta manera de pensar cultiva agradecimiento. Es la primera actitud que hemos de cultivar para estar satisfechos económicamente, alegrarnos en la provisión del Señor. Ahora hay una segunda actitud que hemos de cultivar para cosechar satisfacción económica. Y la encontramos en los versículos 11 al 12, y es esta: contentarte con la provisión del Señor. No solo alegrarte, sino contentarte con la provisión del Señor. Versículos 11 y 12 dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Hermanos, estaremos satisfechos económicamente según crezcamos en el contentamiento con lo que el Señor está proveyendo. Y lo primero que vamos a observar aquí en estos versículos es que el contentamiento se aprende. El contentamiento se aprende independientemente de tu circunstancia personal. Versículo 11. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No que hable porque tenga escasez. Y es muy interesante porque este no que hable es tremendamente aclaratorio. Lo vuelvo a utilizar un poquito más adelante en el versículo 17, cuando dice: no que busque la dádiva en sí. Y lo utiliza también en Filipenses 3:12, un inicio de frase similar, cuando dice: no que lo haya alcanzado ya. Esta puntualización paulina, que repite a lo largo de los Filipenses, de la epístola a los Filipenses, es muy didáctica, porque alguno podría mal pensar que su contentamiento estaba enraizado en la ofrenda ahora que habían reavivado su cuidado para con él. Nada que ver. Está puntualizando, diciendo: mira, estoy agradecido y alegre por la provisión, pero mi alegría y mi contentamiento va más allá de la provisión. Porque a continuación dice: no que hable porque tenga escasez. Se podría afirmar aquí escasez es penuria. Penuria económica para afrontar las necesidades vitales. Esta misma palabra se utiliza en Marcos 12:44, cuando está hablando ahí de la viuda que echó esas 2 pequeñas monedas de cobre, y dice: porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esa palabra se traduce ahí como pobreza, es la misma que en este pasaje se traduce como escasez, carencia de necesidades básicas. Pablo en esos momentos estaba viviendo con estrecheces, miseria. Su situación personal era que estaba en una habitación en Roma, confinado, encarcelado, bajo la custodia de la guardia pretoriana, esperando un juicio que su sentencia tenía muchas probabilidades de ser la pena capital. Pablo no estaba en una cárcel moderna, occidental, con varias comidas al día, etcétera, etcétera. Él estaba realmente dejado a su suerte.
tenían que ser sus allegados los que le llevasen comida o abrigo si lo necesitaba. Y él dice, versículo 11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No está hablando por hablar Pablo. Está hablando, escribiendo desde la cárcel con escasez. Y él dice, he aprendido a contentarme. Este término se utiliza para hablar de tener suficiente, con mucho o con poco. Porque la persona no se define por lo que tiene, ni su vida viene determinada por sus posesiones o falta de ellas. Está diciendo aquí, independientemente de la provisión que Dios me da en cada momento, según Él decide, estoy libre de angustia ante la escasez y de falsa seguridad ante la abundancia. Indica esa actitud interna hacia las circunstancias externas para que no le perturben y esté afectado significativamente por ellas, ni por mucho ni por poco. Y la pregunta es esta: ¿es suficiente para ti con lo que el Señor te está dando en este momento? ¿Es suficiente? Este contentamiento no depende de las circunstancias personales, porque dice, cualquiera que sea mi situación. No conozco la situación económica de cada uno aquí y mejor que no la conozca, así puedo hablar con más libertad. Pero es que el pasaje dice, cualquiera que sea mi situación. Creo que todos aquí entramos en alguna categoría de cualquiera que sea mi situación. Nadie se puede escapar y decir, no, pero es que yo, cualquiera que sea mi situación. Desde la pobreza más absoluta que Pablo experimentó hasta la abundancia más excelsa que él también experimentó en algún momento por la gracia de Dios. Y todo lo que queda en el medio, probablemente la mayoría estamos en el medio en algún lugar, más arriba, más abajo. Él aprendió a contentarse. En segundo lugar, el contentamiento no solo se aprende, sino que se vive independientemente de las circunstancias personales. Versículo 12. Sé vivir en pobreza, por si a alguno le queda alguna duda, se explaya aquí. Y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El contentamiento se aprende y el contentamiento se vive después de aprenderlo, independientemente de las circunstancias. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Comienza el versículo 12 diciendo esto, el aprendizaje lo había llevado a la práctica en los distintos escenarios, cuando le sobraba y cuando le faltaba. Aquí la palabra pobreza se refiere a vivir humildemente, una clase social humilde de escasos recursos económicos, y la palabra prosperidad se refiere a la afluencia y opulencia económica, no teniendo que vivir preocupado por lo que se tiene o lo que no se tiene, porque se tiene de todo y te sobra de todo. Y ni te preocupas en mirar tu cuenta bancaria, ni lo que tienes en la casa, ni si hay una reparación, una cosa inesperada. No importa, ¿qué más da? Te sobra. Ahora, la segunda parte del versículo 12 reafirma que había aprendido en cualquier situación con un poquito más de detalle. Cuando dice, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Es evidente que Pablo lo había experimentado. No hace un comentario superficial. Pablo había pasado por penurias. De hecho, en varios lugares del Nuevo Testamento encontramos su testimonio personal. Había experimentado todo tipo de precariedad, incluso su vida habiendo estado en peligro en varias ocasiones. Sin embargo, no dependía de lo que el Señor había provisto su contentamiento, y él también, como dice aquí, había tenido abundancia, y el Señor había provisto esa abundancia en distintos momentos de su ministerio. Pero dice aquí, he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre. Él había aprendido a aceptar cualquier situación económica porque su vida no dependía de lo que tenía, sino de su nueva posición en
Cristo. Fijémonos un poquito más atrás en Filipenses capítulo 3, cuando dice, versículo 7, pero todo lo que era para mí ganancia, y ahí está aludiendo principalmente a su currículo vitae, que desglosa desde el versículo 4 al 6, su orgullo religioso antes de Cristo, pero ahí engloba todo lo demás, todo lo que era para mí ganancia, que dice, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y añade 8, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, todo, sin excepción, en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él vivía para Cristo. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es el dinero. ¿Verdad? ¿Dice eso? No, ¿qué dice? Para mí el vivir es Cristo. Pero muchas veces nosotros diríamos, para mí el vivir es otras cosas. Porque vivimos como tal, como si la vida fuese lo que tenemos o no tenemos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él todo lo que antes era ganancia, ahora no valía nada en comparación con su Señor y Salvador. Esto se aprende. Según vivimos centrados en Cristo, encontraremos contentamiento en la provisión del Señor, cualquiera que sea, confiando en que Él nos va a dar lo que necesitamos y Él decide lo que necesitamos en cada momento, incluso nos da mucho más de lo que necesitamos y por supuesto mucho más de lo que merecemos, porque no merecemos nada. Todo es por su gracia y misericordia. Nuestra satisfacción, hermanos, no depende de la provisión, sino del que provee. Estamos satisfechos no en la provisión del Señor, sino en el Dios de la provisión. Muchas personas piensan, bueno, voy a llegar a estar satisfecho en la vida con mayores recursos económicos. Y es normal que piensen así si no conocen a Cristo. Pero la realidad es que justo nada más lejos de la realidad, el problema está en el corazón, porque puedes estar insatisfecho con poco o con mucho dinero. Y hay muchas personas en este mundo insatisfechas con poco dinero y hay muchas personas en este mundo insatisfechas con todo el dinero del mundo. Hace unas semanas leía sobre una persona que tenía muchos recursos económicos. Un jugador de fútbol inglés que le había ido muy bien en su carrera futbolística. Por sus ganancias económicas se podría decir que pertenece al 1% más rico de la población mundial. ¿Por qué digo esto? Porque se afirma que hay 58 millones de personas en el mundo con un patrimonio superior al $1.000.000 y esto representa el 1,5% de la población mundial. Este futbolista tenía más de $1 millón, bastante más. Así que de ese 1,5% de arriba de la población mundial, él estaba en la parte superior, muy probablemente del 0,5% para arriba. ¿Y sabes qué pasó? Es evidente que estaba insatisfecho porque a pesar de todas esas ganancias patrimoniales, iba a los casinos recurrentemente para tratar de incrementar su patrimonio. Tristemente, en una de esas visitas, se jugó todos sus ahorros y lo perdió todo. Y al igual que estaba insatisfecho cuando tenía todo ese patrimonio, siguió insatisfecho cuando perdió todo ese patrimonio. Igualmente insatisfecho. Salió de allí, del casino, y se tiró delante de un camión. Salvó la vida de milagro. No hay que llegar a ese extremo para estar insatisfecho, ¿verdad? Se puede manifestar de otras maneras. Gracias a Dios por mis viajes de ministerio a otros países. He conocido personas que algunas de ellas viven en la pobreza más absoluta. Creyentes, iglesias que vas y no tienen casi ni techo y que el techo que hay es de uralita y el suelo es de tierra y las sillas son estas sillas que nosotros ni ponemos en el jardín ya porque son de plástico roto. Y qué bendición poder reunirnos allí, alabar al Señor juntos, escuchar su palabra y ver el gozo en el Señor
cuando no tienen nada. Qué bendición es poder ser invitado a sus casas y allí que no tienen ni ventanas, ni tienen prácticamente mobiliario, comparte lo que tienen y te preparan una comida con lo poco que tienen, que probablemente no es la comida más atractiva a los ojos, pero es la mejor hospitalidad porque te dan de lo que el Señor les ha provisto. Pero igualmente, qué gozo es haber podido conocer hermanos en distintos contextos que el Señor les ha prosperado económicamente más allá de nuestra imaginación probablemente. Y están satisfechos en Cristo y no en sus ganancias. Y utilizan aún esas ganancias para apoyar la obra de Cristo, para que prospere y para que el Evangelio corra y para que la iglesia de Cristo avance. No es acerca del dinero, es acerca del corazón. Aprender a contentarnos con lo que el Señor nos da. ¿Estamos contentos con lo que el Señor está proveyendo para nuestras vidas ahora? La palabra nos enseña, es rotundamente concluyente. Hemos de contentarnos con lo que Dios provee. Lucas 3:14 dice, también algunos soldados le preguntaron diciendo a Jesús, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, contentaos con vuestro salario. 1 Timoteo 6:6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento en el contexto económico, dice estas palabras. Hebreos 13:5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El contentamiento depende del corazón, no de la provisión. El contentamiento depende de nuestra confianza en el Señor y en sus promesas y entendiendo que si realmente necesitase más, el Señor proveería más. Pero cuidado, porque tanto la abundancia como la escasez es una prueba para el corazón y a veces necesitamos estar en esa circunstancia para que se pruebe nuestro corazón. Pero cuidado, porque el punto no es lo económico, sino dónde está nuestro corazón. Tenemos que orar, Señor, dame lo que tú quieras para seguir moldeándome a tu imagen y semejanza, para tener piedad. Y Señor, ya sea que me des mucho o poco, cuida mi corazón. Que esté satisfecho en ti. Que aprenda a contentarme en ti. Estamos viendo en este pasaje 3 actitudes a cultivar para cosechar satisfacción económica. La primera, versículo 10, alegrarse por la provisión del Señor. La segunda, versículos 11 y 12, contentarnos con la provisión del Señor. La tercera actitud a cultivar para cosechar satisfacción económica la vemos en el versículo 13 y es esta: fortalecerse en el Señor de la provisión. Fortalecerse en el Señor de la provisión. Versículo 13, que casi no hay ni que leerlo, pues la mayoría se lo sabe de memoria, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, comencemos por lo que no significa. Abrochemos en el cinturón porque alguno de aquí va a recibir alguna sacudida, como cuando vas en el avión y de repente hay turbulencias y como te han quitado el suelo debajo de los pies. Bueno, vas todo el vuelo sin suelo, pero ahí lo has notado que estás volando, ¿verdad? Bueno, alguno tal vez se va a sorprender, pero vamos a explicar desde el texto que hay que contextualizar este versículo, porque muchas veces ha sido mal utilizado. Comencemos por lo que no significa. Este versículo es uno de los más fácilmente mal interpretados, mal usados cuando no se tiene en cuenta el contexto. Un texto sin su contexto no es más que un pretexto para que diga a lo que a nosotros nos interesa. Muchas personas aíslan este versículo del contexto y lo convierten en una especie de mantra al gusto del consumidor. Así se convierte todo lo puedo en Cristo como un eslogan que pones en el frigorífico o en la mesita de noche o en el espejo del baño o incluso en un marco y lo cuelgas en tu casa afirmando, puedo hacer cosas extraordinarias con Cristo.
Los estudiantes dicen, todo lo puedo en Cristo. Voy a aprobar ese examen. Voy a obtener el resultado que necesito, incluso si no he estudiado, porque todo lo puedo en Cristo. Los deportistas dicen, todo lo puedo en Cristo, voy a correr más rápido, saltar más lejos, llegar más alto, ganar esa competición, alcanzar los Juegos Olímpicos y obtener esa medalla, porque todo lo puedo en Cristo. Los trabajadores también todo lo pueden en Cristo. Voy a obtener ese ascenso, voy a recibir esa promoción, me van a subir el sueldo, o voy a obtener ese trabajo porque todo lo puedo en Cristo. Bueno, puede sonar un poco extremo, pero todos estos ejemplos están tomados de la vida real. La vida real supera la ficción y puede ser que sea nuestra propia vida la que ha aludido a este pasaje fuera de contexto. No, ¿qué significa todo lo puedo en Cristo me fortalece? En primer lugar, este todo está delimitado por el contexto. ¿Cuál es el contexto? Versículo 12. Fíjate, en todo y por todo, el cual está definido por el antecedente previo también. ¿Cuál es este en todo y por todo el versículo 12? En pobreza y prosperidad, saciado, con hambre, abundancia, escasez. Este en todo y por todo se refiere a la situación económica en mi vida desde todos los espectros. Todo está aludiendo justo a lo anterior. El puedo se refiere a que puedo vivir en cualquiera de estas circunstancias. Es decir, de nuevo, el rango de su significado viene delimitado por el contexto. Puedo vivir en pobreza, puedo vivir en prosperidad, puedo vivir saciado, puedo vivir con hambre, puedo vivir con abundancia, puedo vivir con necesidad. No solo puedo, sino que puedo vivir con contentamiento en Cristo que me fortalece. ¿En mí? ¿Puedo hacer esto en mí? ¿En mi propia capacidad? No. Puedo en Cristo. En Cristo, exclusivamente en Él, quien me fortalece en mi debilidad. Esta no es una afirmación que apela a la autosuficiencia. Cuando muchos sacan de contexto este versículo, precisamente hacen lo contrario de lo que quiere decir el texto. No, apela a la dependencia de Dios. Mi suficiencia viene de Cristo independientemente de las circunstancias. Puedo vivir en cualquier circunstancia porque Cristo me fortalece. ¿Cuál es el secreto del contentamiento que Pablo había aprendido? El secreto del contentamiento es Cristo. Cristo mismo es el que da el contentamiento. Según estamos satisfechos en Cristo, Él nos fortalecerá independientemente de nuestras finanzas. Mi fortaleza no viene de mi estabilidad económica. Mi seguridad no proviene de mi cuenta bancaria. Mi estabilidad, mi fortaleza vienen única y exclusivamente de Cristo, quien además no solo provee para mis necesidades según su voluntad, sino que me fortalece para seguir estando contento en Él independientemente de mi situación. Leía una encuesta en estos días que me pareció muy interesante. Es una encuesta del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y esta encuesta trataba sobre las condiciones de vida, su calidad y satisfacción al respecto de nuestro país. ¿Sabes qué rango de edad tiene el nivel más alto de satisfacción económica en nuestro país? Los encuestados entre los 16 y los 24 años. Se puede sacar varias conclusiones al respecto, ¿verdad? Alguno pensará, claro, están viviendo el cuento, casa de sus padres, ¿no? Pero en realidad son el rango de población que menos recursos económicos propios tienen. Menos recursos económicos propios tienen y son totalmente dependientes. ¿Sabes quién tiene mayor rango de satisfacción económica en este país? Las personas entre 50 y 64 años. Creo que no es coincidencia, porque la mayoría cuando llega a ese rango de edad, mayoritariamente ha prosperado en su trabajo y ha alcanzado estabilidad, salvo excepciones, porque es dramático cuando ese rango de edad se pierde un trabajo porque es difícil reincorporarse al mundo laboral. Pero la mayoría está estable. La gente al final está satisfecha con mucho, con poco,
Con poco no, con mucho solo, ¿verdad? Independientemente de la edad, si tienes seguridad, si tienes estabilidad, no pienses que por tener más vas a estar más satisfecho, por tener menos vas a estar más insatisfecho. Sí, sin Cristo es así, pero con Cristo Él marca la diferencia. ¿Por qué tenemos contentamiento en Cristo, hermanos? Porque Él ha provisto para nuestra mayor necesidad. El perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. ¿Es esto lo que valoramos genuinamente de corazón? Saber que estamos de paso en esta vida, que esperamos su regreso para estar con Él para siempre en los cielos nuevos y tierra nueva, donde tendremos cuerpos glorificados, que somos ciudadanos del cielo, que somos peregrinos en este mundo, y mientras estamos en esta tierra lo que el Señor provee es más que suficiente porque anhelamos su regreso. Y nuestra seguridad es que a pesar de que merecemos justamente recibir toda la ira del Dios santo y perfecto por nuestros pecados, Él derramó esa ira en su Hijo Jesucristo, que tomó nuestro lugar en la cruz y pagó una vez y para siempre por nosotros. Y no solo murió, sino que fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo al pecado y a la muerte, y ascendió a los cielos, y un día regresará. Y a la luz de estas verdades vivimos esperando su regreso y satisfechos porque ahora nuestra seguridad está en Él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni persecución, ni angustia, ni escasez. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y en esto tenemos contentamiento. Si genuinamente has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador. Y aún si has confiado genuinamente en Cristo como tu Señor y Salvador, el Evangelio no es solo para salvación, es para santificación. Cristo no es un billete que compras para montarte en un medio de transporte, lo utilizas y lo tiras o lo metes en el bolsillo. Camino al cielo, ya me olvido de Cristo. No, es para continuamente estar satisfechos en Él. Continuamente vivir la vida cristiana a la luz del Evangelio, porque cada día necesitamos ahondar en la gracia de Dios, en la enseñanza de Cristo, en crecer en su semejanza, y eso es lo que va produciendo por medio de su palabra genuino fruto espiritual y crecimiento en Él. ¿Cómo se va a ver reflejado esto? Una de las maneras en las que se va a ver reflejado es satisfacción económica independientemente de mis circunstancias personales. ¿Estás satisfecho con lo que el Señor te da hoy en día? Esto no quiere decir que no puedas prosperar. Esto no quiere decir que no te esfuerces en tu trabajo, intentes hacer lo mejor posible. Pero en realidad deberías hacer eso aunque no prosperaras, porque es la enseñanza de la palabra. Efesios capítulo 6 dice que tenemos que ser los mejores trabajadores, los creyentes. Que tenemos que ser los mejores jefes, los creyentes. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo y no hemos de hacerlo para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Y no hemos de hacerlo para que nos suban el sueldo como los que quieren agradarse a sí mismos. Queremos hacerlo porque somos, Efesios 6:6, siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servir de buena voluntad al Señor y no a los hombres. Esa es nuestra motivación. Y si el Señor quiere honrar eso, gloria a Dios por Él. Seguiremos satisfechos en Cristo. Y si el Señor nos prospera económicamente, gracias a Dios por ello. Disfrútalo, pero no pongas tu esperanza en las riquezas ni tu desesperanza en la pobreza. 1 Timoteo capítulo 6 le dice ahí a los ricos de este mundo, versículo 17, enséñales que vendan toda su riqueza. No, dice que sean altaneros, que no sean altaneros, perdón, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Es decir, el Señor te ha prosperado, no seas un soberbio y pienses que eres mejor que nadie, ni mires por encima del hombro a nadie, ni pongas tu esperanza en eso que el Señor te ha dado, sino ¿dónde? En Dios, el cual te lo ha dado, el cual nos da abundantemente todas las cosas, sí, para que las disfrutemos. No hay nada de malo en disfrutar lo que el Señor te ha dado. 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos
y prontos a compartir. Compartir primeramente con la obra del Señor y luego, si es necesario, con aquellos hermanos que tienen necesidad. Hermanos, alegrémonos por la provisión del Señor. Contentémonos con la provisión del Señor. Fortalezcámonos en el Señor de la provisión. Porque según estemos satisfechos en el Señor que da, nos contentaremos con lo que el Señor nos da. Vamos a ver. Señor, necesitamos tanto tu palabra. Tu palabra es verdad y oramos en esta mañana, como el mismo Señor Jesucristo oró por sus discípulos ahí en el aposento alto. Santifícanos en tu verdad. Necesitamos seguir siendo conformados más nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestro corazón a los pensamientos tuyos, más y más semejantes a la imagen de Cristo. A hermanos que imitaban a Cristo como Pablo, Señor. Ayúdanos a crecer en contentamiento con aquello que tú nos das, alegrarnos sabiendo que todo viene de tu mano, independientemente de lo que tú provees, a encontrar nuestra fortaleza siempre en Cristo. Señor, que te demos la gloria en todo. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón y ayúdanos a ser instrumentos útiles en tus manos para ir vidas para tu gloria y también para ser instrumentos, colaboradores, participantes con aquello que nos das para la extensión de tu obra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Tú has prometido que no nos dejarás ni nos desampararás. Tú cuidas de nosotros, en ti confiamos, en ti descansamos. A ti te honramos, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén.